la destrucción del planeta por todo el mal que impera en esta humanidad, ¿están dentro del plan divino de Dios? He aquí, en esta primera parte, nuevas revelaciones que Cristo os viene a develar. Bienvenidos todos ante el Maestro. El hombre, como criatura de Dios, es hermano de todas las criaturas, de este y de los demás mundos, porque cada forma es un pensamiento del Padre, en manifestación distinta. Si vosotros estáis dotados de razón, comprended que sois parte de esa creación, y en este sentido hermanos de todos los seres, y debéis daros cuenta en forma consciente del lugar que ocupáis en ella, en el plano divino y en el concierto universal. ¿Por qué no actuáis de acuerdo con la misión que os he venido a revelar? Sed el apóstol de mi doctrina, con claro criterio de que debéis evolucionar de plano en plano. Apiadaos de vosotros mismos, acercaos lo más pronto que podáis al camino de salvación, que no es otro que el del amor perfecto, contenido en esta sencilla máxima. Amad a Dios sobre todo lo creado, y a vuestro prójimo como a vos mismo. Mas en este tiempo ha llegado esta revelación a vuestro espíritu, en un grado mayor de evolución, y en breve será tenida en justicia, como una de las leyes más justas y amorosas del Creador. Desechad la creencia que teníais acerca del día del juicio, que no es un día de los vuestros, porque es un tiempo, y el fin del mundo no es el del planeta en que vivís, sino el de la vida egoísta que sobre él habéis creado. Todo el dolor que en estos instantes se abate sobre la humanidad es el cáliz de amargura por el cual alcanzarán la purificación. Las viudas y los huérfanos se multiplican día a día, y sobre su desolación y sus lamentos se ha tendido el manto de María. Mi justicia ha descendido sobre vuestro mundo y con ella hasta la faz del planeta se transformará. La naturaleza reclama al hombre sus profanaciones, por ello los elementos han sido desatados. Los hombres de ciencia que dicen creer en mí, se sorprenden y confunden, y cuando han visto venir mi justicia han exclamado: Padre, Padre. Mas no ha sido de amor o de arrepentimiento su grito, sino de temor por su vida, y por lo que en el mundo poseen. Yo os digo nuevamente, que no todo el que me dice Padre, me ama. La semilla del mal, dispersa por toda la tierra, está fructificando como nunca. Más he de deciros que la buena simiente también está brotando por diferentes puntos del planeta. La maldad ha crecido entre los hombres, mi pueblo. La bondad, la virtud, el amor, han sido débiles ante la invasión del mal, de las enfermedades, de las plagas, de las pestes y las calamidades. Todo aquello que es simiente de los perversos ha contaminado el corazón de los buenos, ha hecho flaquear a algunos, ha diezmado el número de los fieles, porque gran fuerza ha traído el mal sobre la humanidad. Yo he dejado que así acontezca por razón del libre albedrío que os he dado, porque detrás de toda la perversidad, de todas las tinieblas y de la ofuscación de los hombres, hay una luz divina, la conciencia que no se pierde y no se perderá jamás. Hay un principio que es el Espíritu, que guarda inmaculado el ósculo que el Padre le dio, que es el sello divino con que yo he enviado a todos mis hijos a la senda de la lucha, y por esa marca no se perderá ninguno de esos espíritus. Nadie podrá determinar su grado de evolución espiritual, ni el plano en que su hermano se encuentre. Esto solo yo lo puedo juzgar. Muchas veces me preguntáis, ¿para qué es esta vida? ¿Y por qué tenemos que sufrir tanto? Y yo os digo, el espíritu debe elevarse por sus propios méritos, desde el plano más bajo, hasta alcanzar la cima de la perfección. Todos los seres han sido sometidos a la ley de la evolución. También os digo que vuestro espíritu restituye en este tiempo en que mi juicio ha sido desatado en el universo, todas las faltas que ha cometido, no solo en vuestro mundo, sino en todas las moradas donde habitan mis hijos. Mas no lloréis, antes bien dadme gracias, porque después de este tiempo en que el espíritu se purificará, estaréis más cerca de mí, y habrá mejor disposición para cumplir, porque habréis retornado al camino. Yo estoy con vosotros como Cirineo, para que no desmayéis en la prueba. Grande es el número de los descarriados, pero no faltan sobre el orbe, en el seno de las distintas naciones que forman la tierra, en los humildes poblados y en los valles, algunos corazones que saben elevarse a mí, que saben conservarse en el pacto hecho con su Señor, y saben ser ejemplo y sostén espiritual para las multitudes, y ellos al elevarse, me interrogan:
¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no brota el arrepentimiento en el corazón de los hombres? ¿Por qué no despierta la humanidad para el bien, para la paz? ¿Por qué no logran comprenderse los hombres para amarse, para reconocerse como hermanos en Dios? Y el Padre da tranquilidad y esperanza a los que así velando y orando se encuentran, diciéndoles: esperad, que aquellos que más han pecado, aquellos que más dolor han causado a esta humanidad, serán después sus mayores benefactores, porque ellos no morirán. Morirá el pecado, desaparecerá su materia, desaparecerán las tinieblas causa del pecado de los hombres, pero el espíritu, guiado por su conciencia, nunca desaparecerá, aun cuando tenga que pasar por grandes crisoles, por grandes restituciones y purificaciones espirituales, aun cuando tenga que pasar por la muerte corpórea, aun cuando sienta que las tinieblas que le envuelven en su restitución son eternas, aun cuando sienta que el fuego de su arrepentimiento es fuego de infierno. Todo ello pasará. De todo ello saldrá avante y limpio, más limpio que el oro cuando pasa por el crisol. La vida de los primeros seres quedó envuelta en aquella parábola que os revela cómo perdió el hombre el paraíso de la inocencia en que vivía, y cómo renunció a una vida de contemplación y de paz, por un mundo de lucha, de trabajo, de evolución y méritos. Todo ello estaba dentro de lo que debía ser, dentro de los designios del Creador. Aquella renunciación era necesaria para que despertase el espíritu ante la voz de su conciencia, que es luz divina en el interior del hombre, y éste comenzara su camino, haciendo méritos, ascendiendo desde el plano más bajo hasta el más alto, destinado al espíritu por el Creador. La vida desde la aparición del hombre no la podéis imaginar ni calcular. Lo que antes de vuestra existencia haya pasado en otros mundos, en el más allá insondable para vosotros, no lo conocéis. Mas recordad mis enseñanzas, ellas son vuestro camino. En verdad os digo, que tanto en el valle espiritual, como en el planeta que habitáis, habéis estado muchas veces. No hace falta que os diga cuándo fue vuestro nacimiento espiritual, ni cuándo la primera vez que pisasteis el polvo de este mundo, como tampoco es necesario que os revele cuántas veces habéis estado en él, ni quiénes habéis sido en otras encarnaciones. Mi doctrina no viene a descubriros lo que por ahora no debéis saber, y que os debe ser revelado hasta que lleguéis al final del camino. Mi obra viene a mostraros el sendero por el que podéis llegar a la cumbre del saber espiritual, elevándoos, peldaño por peldaño, por la escala del bien, del amor, de la fraternidad. Hay fuerzas invisibles a la mirada humana, e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas, las hay de luz y también obscuras. ¿De dónde surgen esas influencias? Del espíritu, de la mente, de los sentimientos. Unas y otras vibraciones invaden el espacio, luchan entre sí e influyen en vuestra vida. Esas influencias lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres sin materia, porque lo mismo en la tierra que en el más allá. Existen espíritus de luz, así como turbados. Si me preguntáis, ¿cuál fue el principio, el origen de esas fuerzas? El Padre os contesta: antes de que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi espíritu divino. Mas siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío, porque era como un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos. Por ese motivo concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente que, llegado el momento, no titubearía para ofrecerles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, ya os amaba. Sí, hijos muy amados. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos. Este fue vuestro principio. Así surgisteis a la vida espiritual. Mas el Padre, siendo infinito y anhelando ser comprendido por sus hijos, una vez creado vuestro espíritu, formó la vida material. Creó una de vuestras moradas pasajeras, el mundo. El Padre, con paciencia perfecta, infinita, fue forjando y preparándolo todo, para que el Hijo no encontrara imperfección alguna, sino que a cada paso y en cada obra, encontrara la huella de su Padre, porque todo quedó dispuesto desde el principio como un libro,
a través de cuyas páginas y con el paso de los tiempos encontrarais la respuesta anhelada a la pregunta que me haríais: ¿quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Y a dónde voy? Y cuando todo estuvo preparado, doté al espíritu del cuerpo que le serviría de báculo, de vestido para habitar un mundo maravilloso, creado con sabiduría y perfección para él, libro que, con todas sus lecciones y bellezas, se ofrecía a los hijos del Señor, como una escala que comenzaba en ese mundo y se perdía en lo infinito. Y cuando todo estuvo preparado, dije al espíritu encarnado, al hombre: he ahí vuestra morada pasajera. Cruzad los caminos, bebed de las fuentes, probad y saboread los frutos, conocedme a través de todo. Este fue vuestro principio en la vida material, pero esto que os relata el Padre ha quedado muy atrás, ha quedado oculto con el paso de los tiempos. Vuestros números, vuestras ciencias más elevadas para medir y calcular los tiempos, no os bastarían para dar principio a una labor que solamente Dios puede llevar a cabo, por ser el único que estará siempre más allá de los tiempos. Si el científico no puede precisar la edad de este mundo, ¿cómo podría investigar el principio de la vida universal si no se lo revelo yo? Sin embargo, para que no quebrantéis vuestro entendimiento queriendo saber lo que está más allá de vuestro alcance, que os baste saber que el Padre, el Todo, en quien está presente lo que ha sido, lo que es y lo que ha de ser, os ha dicho en este día: el principio de vuestra vida ha quedado muy atrás, ha quedado oculto bajo el paso de los tiempos. Cuando el hombre comenzó a vivir en el mundo, hacía una vida espiritual lleno de pureza y de inocencia. Pero el Padre os pregunta: ¿creéis que yo estuviera satisfecho con la pureza de esas criaturas, pureza que provenía de su ignorancia, de su falta de saber? No, discípulos, por medio de esa ignorancia, el Padre no podía ser conocido, comprendido, ni amado. Por esa falta de méritos espirituales no podía ser valorizado ninguno de los atributos divinos. Y yo no quería que fueseis criaturas inferiores sujetas a mi voluntad superior, o algo así como esas máquinas que vosotros construís, sin voluntad, sin vida propia. Por ello le concedí al espíritu el don del libre albedrío, y a la materia le permití que revelara al espíritu los misterios de la vida humana, pero al espíritu le di a conocer por medio de la intuición la existencia del Padre Creador. Y ante la debilidad de la materia, estaba la fortaleza del espíritu guiado por la luz de la conciencia, en la cual están mi justicia, mi sabiduría y mi voz. En el instante en que el espíritu despertó a la vida humana ante la voz de sus sentidos materiales, renunció a su vida espiritual, y comenzó el crisol, la lucha, las necesidades, el dolor, las consecuencias de todos los pensamientos, palabras y acciones, y comenzó el desarrollo del espíritu y de las facultades humanas. Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el espíritu tuvo en su principio, por razón del libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. Los que en el uso del libre albedrío comenzaron a vivir en forma sana, tratando de alcanzar su bienestar y el del semejante, crearon vibraciones saludables, benéficas, y los que, en el mismo uso del libre albedrío, desoyeron la voz de la conciencia y se orientaron por las inclinaciones egoístas, propias de su materia, crearon fuerzas maléficas, engañosas. Unas y otras vibraciones quedaron en el espacio, prestas a aumentar o disminuir su intensidad, según los pensamientos de los hombres, según sus obras posteriores. Pero esas fuerzas invisibles no habrían de quedar aisladas de la evolución de los espíritus, no discípulos. Esas vibraciones quedarían latentes sobre todos los seres, y acudirían a estos según fueran sus pensamientos y obras. Los que eran inspirados por la luz de la conciencia, sabían rechazar las malas influencias y buscaban las vibraciones benéficas y saludables. Y los que en el uso del libre albedrío hacían obras opuestas al dictado divino, atraían las vibraciones perversas, insanas, aumentando su confusión. Y de ese desequilibrio provienen las enfermedades y las bajas pasiones que atormentan al hombre hasta vuestros días. Yo que conozco vuestro principio y vuestro futuro en la eternidad, di a los primeros hombres armas con las que lucharan contra las fuerzas del mal, pero las despreciaron, prefirieron la lucha del mal contra el mal en la que nadie triunfa, porque todos resultarán vencidos.
Si me preguntáis cuáles fueron las armas que di a la humanidad para luchar contra el mal, os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley y el amor de los unos a los otros. Os he hablado del origen de las fuerzas del bien y del mal. Ahora os digo, esas vibraciones habrían de llegar a todos los mundos que habría de formar, para probar a los hijos del Señor. Mas con ello, no buscaba vuestra perdición sino vuestro perfeccionamiento. Prueba de ello es que yo siempre me he manifestado a mis hijos, ya hablándoos a través de la conciencia, ya adoctrinándoos a través de mis enviados, o haciéndome hombre entre mis hijos, como en aquel segundo tiempo a través de Jesús. No hay raza o tribu por inculta que os parezca, aun aquellas que no conocéis porque habitan en selvas impenetrables, que no hayan tenido manifestaciones de mi amor. Ellos en el momento de peligro han escuchado voces celestiales que les protegen, que les amparan, que les aconsejan. Nunca habéis vivido abandonados. Desde el instante en que brotasteis a la vida, habéis estado bajo el amparo de mi amor. Vosotros, padres humanos, amando tiernamente a vuestros hijos, ¿seríais capaces de abandonarlos a su suerte, cuando apenas han brotado a esta vida, cuando más necesitan de vuestros cuidados, de vuestros desvelos, de vuestro amor? Yo os he contemplado velando por vuestros hijos, aun cuando han llegado a su mayor edad, aun por aquellos que delinquen, que os han ofendido. Por ellos veláis con mayor amor, y si vosotros así respondéis ante las necesidades de vuestros hijos, ¿cómo será el amor de vuestro Padre Celestial que os ha amado desde antes de que existierais? Siempre he venido en vuestra ayuda, y en este tiempo en que os encuentro con mayor evolución espiritual, he venido a enseñaros cómo debéis de luchar para aniquilar las fuerzas insanas, y la forma de aumentar las vibraciones del bien, porque las antiguas creencias, figuras, formas y nombres simbólicos con que los hombres de los tiempos pasados representaron el mal, dándole forma humana, concediéndole existencia espiritual, creencias que han llegado hasta las presentes generaciones deben desaparecer, porque sin daros cuenta habéis creado con ellas mitos y cultos supersticiosos, indignos de la evolución espiritual que el hombre ha alcanzado en este tiempo. Me decís, Padre, si por hacer mal uso del don del libre albedrío, por desoír la voz de la conciencia, y por nuestras flaquezas a tu ley, hemos dado mayor fuerza a las vibraciones del mal, para ser libres espiritualmente, para alcanzar la paz del reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer? El Padre os contesta, la libertad que anhela vuestro espíritu y el mío la alcanzaréis, en virtud de los méritos de vuestra restitución. ¿Cuándo alcanzaréis vuestra liberación espiritual? No os lo revela el Padre en este instante, tan solo os invita a luchar con las armas que os inspira mi amor, contra las fuerzas del mal, perseverar en mi ley, ser fuertes en las grandes pruebas, y veréis llegar el establecimiento de mi reino en el corazón de la humanidad, hoy dividida en razas, lenguas y colores, distanciada por distintas ideologías, en doctrinas, ambiciones y odios. La veréis en espíritu y en verdad, morar en las virtudes, perseverar en mis enseñanzas, y pronunciar con respeto mi nombre. Pero, ahí cuántas encrucijadas y cuántas tentaciones tendréis que pasar. Velad y orad, venced en mi nombre y entonces sí habréis alcanzado vuestra apoteosis espiritual. La gloria vendrá a vuestro encuentro, y habrá sonrisas de paz y de júbilo verdadero. El hijo pródigo de la parábola retornará al hogar paterno, y contemplaréis que la humanidad, después de tantas luchas y caídas, conquistará al fin la paz prometida a los hombres de buena voluntad. Fortaleceos con mis enseñanzas y compartid de esta luz a la humanidad. Decidle cuál es el origen del mal, y cómo lo puede combatir esgrimiendo las armas del amor y la virtud. Decidle que, cuando el hombre apareció sobre el haz de este mundo, ya existían las vibraciones del bien y del mal, y que desde el principio mi justicia sabia y amorosa ha permitido que, tanto espíritus fieles a la luz de la conciencia, como seres guiados por el don del libre albedrío, encarnen en este mundo, unos para restitución de la humanidad, otros para bendición de ella misma. Por eso habéis contemplado en todas las épocas de la vida humana, cómo han surgido grandes espíritus, unos para el bien y otros para el mal. Espíritus llenos de poder, llenos de fuerza, y cuando habéis visto la aparición de esos espíritus encarnados en hombres haciendo obras bienhechoras, no habéis concebido por qué no todos los hombres son así. Se ha confundido la humanidad considerándolos como seres extraordinarios,
que en el mismo tiempo en que otros seres evolucionan tan poco, ellos logran manifestarse con tanta potencia, con tanta luz, con tanto amor, sabiduría o virtud, y es que esos espíritus no han venido a nacer o a empezar su evolución en la Tierra. Es que son espíritus que se han acrisolado en otros mundos, en otros sitios desconocidos aún para vosotros. Es que no han venido entre vosotros a sembrar apenas, sino a traer la cosecha, el fruto cultivado, sazonado por ellos en otros tiempos y en otros sitios. Han venido a traer a vuestros labios su sabor, su vida, su esencia, y con ellos han inundado vuestra existencia de bienestar. Han dado a vuestro espíritu ejemplo y a vuestro corazón humano, fortaleza y báculo. De esos han sido los unos profetas, los otros patriarcas, otros sabios, otros reyes, algunos jueces o maestros. Otros han traído la belleza de la naturaleza, del corazón y del espíritu, para hacer sentir lo hermoso de la creación a vuestro corazón. También os habéis asombrado ante la fuerza que en su maldad han manifestado hombres y mujeres a través de todas las épocas de vuestra vida humana. El libro de vuestra historia ha recogido sus nombres. En el álbum de vuestra existencia, en el libro en donde Dios escribe y anota todos los hechos, todas vuestras obras, allí están sus nombres también, y os habéis asombrado de que un espíritu, de que un corazón humano pueda albergar tanta fuerza para el mal, pueda conservar tanta fortaleza para no estremecerse ante sus propias obras, pueda acallar la voz de su conciencia para no escuchar el reclamo de Dios, que a través de ella hace a todos sus hijos. ¿Y cuántas veces ha sido larga y duradera la jornada de esos espíritus sobre el planeta? A esos seres que en virtud del libre albedrío se han revelado a mi amor y a mi justicia, les he tomado, sirviéndome de su propia desobediencia, para convertirlos en mis siervos y creyendo obrar libremente. Cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos, han sido instrumentos de mi justicia, tanto para ellos mismos como para los demás. Mas, ¿cuándo terminará ese reinado? El Padre os dice, el reinado del mal nunca ha imperado sobre la humanidad, porque aún en los tiempos de mayor perversidad, ha habido seres fieles a mí, obedientes a mi enseñanza y apóstoles de mi ley, pero la lucha sí ha existido siempre desde el principio. ¿Cuál de esas dos fuerzas ha sido hasta ahora adelante en la contienda? La del mal. Por eso he tenido que venir a materializarme entre vosotros para ayudaros, para avivar vuestra esperanza y fe en mí, para dar calor a vuestro corazón y deciros: no estáis solos en la senda, no os he mentido jamás. Los principios que puse en vosotros no debéis torcerlos. Este es el camino del bien y del amor. Para Dios no existen nombres de religiones, ni organizaciones de religiones. Para el Padre solamente tiene valor la práctica que hayan hecho los espíritus en su ley de justicia y de amor. Siempre he estado entre vosotros, en verdad, y estoy en todos los seres de la creación. Pero cuando ha sido menester limitarme, acercarme y materializarme en aras de mi amor, lo he hecho siempre, ya humanizando mi voz como en el Sinaí, ya hablando por boca de los profetas, así como haciéndome hombre, encarnando mi propio verbo en aquel segundo tiempo, para hacerme palabra y milagro viviente, para hacerme sangre humana, para hacerme visible y tangible al ojo material de cada hombre, como ahora en este tercer tiempo, escogiendo entre vosotros hombres y mujeres de diferentes edades, nacionalidades y esferas, para dar a través de unos, de otros y de todos, la misma palabra, la misma esencia, la misma revelación y el mismo testimonio. Pero en verdad os digo, Elías ha sido siempre antes. Antes de que el hombre llegase a morar el planeta, Elías vino para darle ambiente espiritual, para inundar de esencia espiritual todos los ámbitos de vuestra morada, para dejar convertido este planeta, no solamente en un paraíso terrestre, sino en un santuario para el espíritu, para que el hombre no se inclinara solamente ante la naturaleza para adorarla, sino que, por medio de la naturaleza, descubriera la presencia de su Dios. Aún antes de que vosotros llegaseis, Elías ha sido. ¿Por qué? Porque habría de llegar el Padre a hacer reconocer su voz, desde los primeros moradores hasta los últimos. Y en verdad que los primeros me escucharon, y si no me vieron en todo mi esplendor, y no contemplaron mi divino espíritu en alguna forma simbólica, si supieron que yo era espíritu y sintieron mi presencia, supieron que yo era, que yo hablaba, que era su Padre.
que yo les contemplaba y les juzgaba, que yo ofrecía todo el bien y les tocaba y reprendía por todo lo malo. Mas para que vosotros pudieseis dar testimonio de la existencia de Elías, lo envié en el primer tiempo a encarnarse, para que diese testimonio de él y de su padre. Y en verdad, él fue uno de aquellos espíritus extraordinarios que sorprendió a la humanidad, que asombró a los hombres por sus manifestaciones, por sus obras, por sus palabras. Un varón que sin ser hombre de ciencia, tenía en sus manos los elementos, un ser que siendo humano, sabía sobreponerse a la muerte y pasar sobre ella. Un hombre que con su invocación atraía los elementos para sorprender la incredulidad y el materialismo de la humanidad. Un hombre que sin ser hechicero, sabía en verdad tener potestad sobre los espíritus desencarnados, y de todo ello dio grandes muestras a los que le rodearon. ¿Es acaso él vuestro Padre? ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre, y por su conducto, como por el conducto de otros grandes espíritus, muevo el universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen la creación. Entonces os preguntáis, ¿el Padre no es aquel que todo lo hace? Y yo os contesto, yo soy el que todo lo hago, porque yo estoy en todos los espíritus. Yo estoy en todas las criaturas, y sin mí nada se movería. Pero así como he dado vida a muchos espíritus, a todos les he dado parte en mi obra, en mi trabajo, sitio en mi creación, lugar digno a mi diestra. Así desde el primero hasta el postrero, después de prepararos a todos para esa alba de gracia que pasó, presentó Elías a su señor los campos fecundos de cizaña, y el Padre le dijo, «Dejad, todavía la cizaña se multiplicará un poco, todavía la mala hierba crecerá, profundizará más sus raíces y cundirá aún más en la tierra, pero pronto vendrá la siega, pronto vendrá la hoz, y entonces, entre la mala simiente estará el trigo, escaso, en verdad, pero será conservado en mis graneros, para ser vuelto a sembrar cuando la hora sea llegada, y la tierra esté propicia y fecunda, mientras que la cizaña atada en gavillas, será arrojada al fuego». Elías se levantó como profeta entregando profecías próximas a cumplirse, y que los mismos testigos que las oyeron, las vieron realizadas, y profecías también dadas para largos tiempos, que las nuevas generaciones testificaron. Y lo mismo fue defendiendo a los siervos del Señor, que tocando con mano de justicia a los paganos y gentiles. Lo mismo estimuló la buena fe de los que creían en su Dios invisible y a él adoraban, que castigó el materialismo, la superstición y el paganismo de los gentiles. Yo por su conducto me manifesté, yo por su boca hablé a los hombres, yo en su brazo diestro puse mi potestad, y para que vosotros fueseis testigos de que Elías pasaba por sobre la misma muerte, y estaba él en la verdadera vida, le hice volver. Había de venir él antes que el Mesías, a preparar los caminos, a despertar a los hombres de su profundo letargo, a avivar las esperanzas de aquellos que día tras día y generación tras generación, de padres a hijos, venía esperando con tanto amor la llegada del Maestro, del Mesías. Hice que Elías en verdad y en espíritu fuese el Bautista, el precursor, aquel que venía a deciros, preparaos, penetrad en arrepentimiento y en oración, porque el reino de los cielos se acerca. Y el pueblo de Israel, el que creía en las profecías del Bautista, el que sentía temor ante su palabra, se entregaba a la vigilia y a la oración, despejaba su espíritu y su corazón, y en ellos sentía la proximidad de la buena nueva del reino del Maestro. Hice que la vida del Bautista fuese extraordinaria, desde antes de hacerse hombre, desde antes de venir al mundo en el seno de su madre, y después en su niñez y en su juventud, y hasta su último instante, para que su presencia os despertara como despierta la campana al que duerme, para que os reuniera como el pastor reúne a su rebaño, os condujera a la ribera del río para purificaros, para lavar vuestros cuerpos, como un símbolo de la purificación del espíritu, que solamente así puede recibir la comunión con su Señor. Cuando Elías ha cumplido su misión de prepararlo todo, como un siervo dócil y humilde, deja entonces la causa en manos del Señor y le dice, «Padre, he aquí a la muchedumbre, he aquí a la multitud espiritual,
la cual dejo en tus manos, porque allí estás segura, porque es el redil más seguro tu propio corazón de padre. Hice volver a Elías en el tercer tiempo, y así lo había yo anunciado como maestro en aquel segundo tiempo, diciendo: en verdad, Elías ha estado entre vosotros y no lo habéis sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad os digo, antes que yo, será Elías. Y como toda palabra del maestro se cumple, en el tercer tiempo, Elías ha sido antes que yo para venir a despertar a los espíritus, a hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas, para decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la segunda era hacia la tercera, y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este tercer tiempo, yo le hice comunicarse a través de un varón justo. Os he dicho a través de esta revelación, que vosotros pertenecéis al sexto sello, pero habéis pertenecido a los 5 anteriores, y tenéis que pasar por el séptimo, hasta penetrar en la eternidad. Los 7 sellos son vuestra vida, son vuestra historia, vuestras luchas, vuestros triunfos y caídas, vuestros sufrimientos, combates, y al final vuestra redención, llena de gloria, llena de himnos, llena de festín espiritual a la diestra de vuestro Señor, en su propio seno. Pero ha habido turbaciones entre mi pueblo, y después de esas confusiones, no he encontrado la verdadera preparación en mis portavoces, para que yo como Maestro, como Espíritu Santo, os saque de ellas. Ya veis cómo en todos los tiempos he estado con vosotros, dando lustre a vuestras armas primitivas, a vuestras armas originales, para que podáis vencer al mal que existe desde antes que vosotros fueseis, para que deis siempre acceso a las buenas inspiraciones, para que atraigáis siempre con vuestra oración y virtud las buenas emanaciones del mundo espiritual de luz, para que en vuestro sueño, en vuestro trabajo, en vuestras pruebas o trances difíciles, no caigáis nunca en las redes de la tentación que siempre os ha acechado, que siempre os ha prometido el camino del mal lleno de placeres y riquezas pasajeras, de luces falsas, de sabiduría y honores, que hoy son y que mañana no existen, pero que dejan grande amargura. Mi amor es inmutable, no puede ser mayor porque es perfecto, ni puede disminuir jamás. Prueba de esto os la he dado al concederos esta vida que es vuestro albergue, y que se muestra siempre prodiga y maternal con vosotros. ¿Os ha faltado un solo día la luz del sol? ¿El aire os ha dejado de vivificar? ¿Se han secado los mares o han dejado de correr los ríos, cuyo líquido baña toda la tierra? ¿Y el planeta en sus evoluciones ha huido bajo vuestros pies para arrojaros al vacío alguna vez? Ciertamente, Dios es amor, y no existe falta por grave que sea que no perdone, pero debéis saber precisamente que de ese amor divino procede una justicia que es inexorable. Todo esto sabedlo, para que lo que llevéis en vosotros como conocimiento de mi doctrina, que encierra verdad, destruyáis todos los conceptos equivocados que en vosotros pudiese haber. No olvidéis que el amor del Padre os perdona, pero que la mancha a pesar del perdón queda impresa en vuestro espíritu, y que vosotros tendréis que lavarla con méritos, correspondiendo así al amor que os perdono. Discípulos. El plan divino ha sido, es y será, haceros perfectos. Y si Dios os concedió para vuestra formación la idea perfecta, ¿por qué empañar la luz de esa verdad que el Padre puso en vuestro ser, así como en todo lo que ideo? Sabed que el hombre es a semejanza del universo, y el universo a semejanza del hombre. El universo es la gran morada de los hijos del Señor, mas en ella hay muchas habitaciones, por las cuales habréis de pasar para vuestro perfeccionamiento, y el espíritu del hombre es el santuario en el que debe morar vuestro Señor. Os amo, os dejo la espada con la que has de vencer el mal, que es el poder de la oración.